Hermanos, gracias por estar con nosotros en esta noche. Como lo habíamos dicho, el día de hoy vamos a comenzar una serie de estudios. Por eso es que nuestra dinámica va a cambiar un poco estos días. Vamos a dedicar 4 diferentes enseñanzas, desde el día miércoles, jueves, viernes y día sábado, a ver el proceso, no solamente judicial de Jesús, sino que también su crucifixión y su entierro. Para luego, el día domingo, poder celebrar por la tarde, a las 6 de la tarde, la resurrección. Así que quiero invitar a que esté pendiente de los mensajes que vamos a estar transmitiendo alrededor de estos días a las 9 de la noche. Lo primero, un análisis un poco corto de lo que está pasando. La OIT, que es este organismo internacional que analiza las cuestiones del trabajo, ha establecido que la pandemia que estamos viviendo va a afectar por lo menos a 195 millones de personas que trabajan a tiempo completo. Dicen que va a haber 3 niveles de afectación. Ellos han categorizado el nivel más alto, las empresas que se dedican al comercio, a la alimentación, han establecido la venta de vehículos, la industria, las empresas manufactureras, las actividades inmobiliarias, todas ellas tienen un nivel alto de afectación. El segundo, el nivel media-baja, podemos encontrar la agricultura, la ganadería, la pesca, que prácticamente estas actividades van a ser afectadas en mediana forma, y la baja, la parte más baja, va a estar prácticamente afectada solamente el sector del transporte, almacenamiento y otras categorías más, seguros, construcción. Hay situaciones que en este momento se están dando también. En la misma BBC el día de hoy han anunciado de que Estados Unidos desde el mes de noviembre ya tenían información de inteligencia que hablaba acerca del hecho de que esta situación en ese momento de epidemia iba a afectar grandemente al mundo, pero que por no ser en ese momento un tema de importancia prácticamente lo dejaron pasar por alto. Entonces esa ha sido la noticia más o menos fuerte hacia nivel internacional. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir de eso? Pues usted nada más escuche la enseñanza que vamos a dar y ya va a ver lo que vamos a decir con respecto a la cuestión del trabajo, la afectación ya sea alta, media alta o baja. Para nosotros esas cosas realmente son importantes, pero lo más importante que debemos de tener en claro es que nosotros dependemos de Jesús, y esa es la única realidad que nosotros nos tiene que afectar. Ahora, ¿cómo vamos a dividir nuestra enseñanza? En primer lugar, vamos a estar basados en Mateo capítulo 26, versículos 57 hasta el 68. Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68. Voy a meditar un par de textos y después vamos a orar para poder dejar toda la enseñanza en manos del Señor. Dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Vamos a orar y vamos a dejar en las manos de Dios la enseñanza. Padre, te damos las gracias, te suplicamos que estos principios, Señor, que vamos a compartir con tu pueblo puedan ser de bendición para nosotros. Oramos para que podamos, Señor, ser usados de tal manera que podamos dejar, Señor, un horizonte muy definido de las cosas, Señor, de la historia de tu juicio. Te pedimos, bendito Señor, que puedas bendecirnos y hablarnos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, comenzamos. Vamos a ver esto. Vamos a hacer primero unos pequeños señalamientos de cómo entender el juicio de Jesús. Después de eso vamos a tomar el texto y vamos a hacer 2 reflexiones acerca de él inmediatas, 2 o 3 reflexiones inmediatas. Y por último vamos a tener el tiempo de oración. Tenemos prácticamente 30 minutos para poder enseñar, así que pueden tomar sus apuntes y sacar algunas cuestiones importantes. En primer lugar, vamos a hablar de la historicidad de este juicio y del momento de la crucifixión. Los teólogos modernos, como lo son, o contemporáneos, como lo son John P. Meyer, Dominic Crozan, han hecho acercamientos a la historicidad de lo que implica la crucifixión de Jesús. Y debemos de decir que ningún teórico, por lo menos
teólogo de una categoría, por lo menos de una alta categoría teológica, en este momento puede negar incluso el momento histórico de la crucifixión de Jesús y de su proceso judicial. ¿Por qué razón? Porque hay un criterio de historicidad llamado el criterio de dificultad. Este criterio tiene que ver con el hecho de que si los seguidores hubieran querido poner a Jesús como una figura heroica o como una figura grande, lo que ellos hubieran tenido que hacer es tapar ese momento histórico. Pero lo que pasó fue lo contrario. Ellos señalaron, sus seguidores señalaron, sus discípulos señalaron, y por lo menos las tradiciones después de la muerte y resurrección de Jesús hasta el año 90 después de Cristo eran certeras. Jesús había muerto en manos de la autoridad romana, y eso prácticamente lo podemos constatar por fuentes bíblicas en los evangelios, pero también la podemos constatar en fuentes extrabíblicas que no están en la palabra de Dios. El primero que habla por lo menos de la muerte de Jesús y de su resurrección es el apóstol Pablo. Recordemos que los primeros escritos del Nuevo Testamento escritos no podemos decir que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros escritos cristianos que nosotros tenemos en nuestro poder son las epístolas de Pablo. Luego vamos a conocer por el proceso histórico cómo se escribieron los evangelios. En este orden nosotros tenemos una dificultad en nuestra publicación de la palabra. Tenemos como primer evangelio Mateo. Por mucho tiempo se pensó que Mateo era, digamos, el primer evangelio, pero conforme el tiempo fue pasando y la investigación fue siendo más certera, se ha logrado descubrir que es el evangelio de Marcos el primero. Marcos el primero, Mateo el segundo, Lucas el tercero y por último el evangelio de Juan. Por lo tanto, Pablo es el primero que habla de esta muerte de Jesús, y en segundo lugar los evangelistas son los que después escriben acerca de este acontecimiento. Vamos a hablar acerca de cómo se compone esta situación. Cuando leemos los evangelios, nosotros tenemos que entender que la primera parte de los evangelios que fue escrita es esa parte en particular, la pasión de Cristo, comprendida desde la captura hasta la muerte de Jesús y por supuesto la resurrección. Esa es la primera parte de los escritos evangélicos que fue prácticamente transcrita, y por lo tanto circuló, porque eso era lo más importante de la tradición cristiana: cómo Jesús había muerto en manos de la autoridad y cómo Jesús había sido procesado, juzgado, cómo Jesús había resucitado. En este orden de ideas vamos a hacernos una pregunta particular. Para poder nosotros saber acerca de este juicio de Jesús, tenemos que dividirlo en dos partes. El día de hoy voy a basar la enseñanza en el juicio ante la autoridad judía. ¿Por qué? Algunos eruditos alemanes, también de carácter europeo, italianos, dicen que el proceso de Jesús tiene dos diferentes etapas, o por lo menos dos instancias. Ahora, esta condición de instancia es muy difícil referirse al proceso de Jesús como en dos instancias. La mayoría de estudiosos aseveran que lo que sucede es que el juicio tiene tuvo dos etapas, no dos instancias. Ahora, podemos decir que el juicio de Jesús está separado en dos partes. Primero, el proceso ante la autoridad religiosa o judía, y luego el proceso ante la autoridad romana. ¿Por qué razón? Recordemos que el pueblo judío estaba bajo las órdenes y estaba bajo toda la competencia del Imperio Romano. En este sentido, ellos estaban sometidos a la autoridad romana, y por lo tanto los procesos de carácter religioso tenían que ser sometidos a la autoridad romana, y por esa razón el caso de Jesús tuvo que haber sido competencia de las dos áreas, tanto del Sanedrín como autoridad religiosa y también de la autoridad romana, como lo podemos ver en el caso de Pilato. En este orden de ideas, los evangelios son claros en dividir las etapas. En los evangelios sinópticos y en el evangelio de Juan podemos encontrar esas dos etapas. Podemos ver la etapa del juicio ante la autoridad religiosa, que es el Sanedrín, y la etapa del juicio, como le podemos llamar, romano o civil. Ahora, que hemos descrito el proceso, por lo menos una visión muy general del proceso, lo vuelvo a repetir, una condición de carácter religiosa y una condición de carácter civil. En este sentido vamos a ahondar un poco en las causas, vea por qué. Ahora,
vamos a hacer una diferencia y voy a ir resumiendo estas partes de esta forma. Escuche bien lo que voy a hacer. Primero, vamos a hablar digamos, de lo general, de las condiciones bíblicas o, digamos, textuales que nosotros tenemos para el juicio de Jesús. Y vamos a hablar de la causa particular, política. Primero vamos a hablar de cómo presentan los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, este evento. Y luego vamos a hablar de cómo lo presenta como una causa política. Vamos a ver. En primer lugar, el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que desde el momento prácticamente que Jesús entró al templo en la última semana de su vida, a veces nosotros queremos hacer acercamientos a la última semana de Jesús, pero el problema es que cuando hacemos un acercamiento de los eventos que sucedieron, no nos damos cuenta que estos eventos pudieron haber tenido cierta antelación, porque por ejemplo la entrada de Jesús y la limpieza del templo como tal, la purificación del templo, en el Evangelio de Juan se presenta en los primeros capítulos, pero en los sinópticos se presenta al final. Entonces, para Marcos, una de las causas por las cuales a Jesús lo van a capturar para poder crucificarlo es que Él purificó el templo. Entonces, esta es una causa violatoria, es una causa que va a prácticamente a molestar a las autoridades. Y esto, aunque en el Evangelio de Marcos en un principio ya se ve una connotación donde ya los fariseos ya comenzaban a ver la manera de cómo le iban a causar daño, pero no es hasta Marcos 11, y lo cito de esta forma, lo voy a leer. Marcos 11, 17 al 19 dice así: y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Entonces, escuche bien, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Según Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, podemos entender que la causa que llevó a la muerte a Jesús y por la cual lo juzgaron fue que Él purificó el templo, según Mateo, Marcos y Lucas. Pero el Evangelio de Juan tiene una versión que nosotros podemos entender que ya es una versión más teológica, más teologizada. Cuando nosotros nos acercamos prácticamente a Juan capítulo 11, después de la resurrección de Lázaro, los que han leído el Evangelio de Juan saben perfectamente que Jesús ya sabía que lo querían matar. Y una de las razones por las que se había apartado de Betania y Jerusalén era porque su vida corría peligro. Pero ¿qué es lo que pasa? En Juan capítulo 11 vemos que Jesús no tiene miedo a ir a resucitar. No tiene miedo a ir a resucitar a Lázaro. Y por lo tanto, una de las razones que el Evangelio de Juan señala por las cuales capturaron a Jesús y lo procesaron fue por la razón de haber ido a resucitar a Lázaro, ya que este prodigio, esta señal, iba a ser tan portentosa que ya iba a ser demasiado incómodo para las autoridades. Por lo tanto, para Mateo, Marcos y Lucas, la razón fundamental del proceso se va a determinar en el hecho de que Él purificó el templo. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 50 al 51, nos dice que desde el momento en que resucitó a Lázaro, su amigo, ellos decidieron darle muerte. ¿Con qué versión nos quedamos? Con las dos versiones nos vamos a quedar, porque realmente es que las dos razones son fundamentales para la muerte de Jesús y para el proceso de Jesús. Tanto les incomodó la purificación del templo, como también Jesús era un personaje de carácter incómodo para la autoridad política, era un personaje de carácter incómodo para las autoridades religiosas. Por eso dice Juan 11, versículos 50 y 51, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Estas son palabras de Caifás. Ahora, ya voy a explicar un poco este elemento. Mire bien, porque ya dijimos, investigamos las causas bíblicas, ¿verdad? Pero revisemos un poco del por qué ellos tenían que ponerle fin a la vida de Jesús. Un poco revisemos por qué tenían que ponerle fin a la vida de Jesús. En primer lugar, vamos a hablar de esta situación de carácter política.
si ellos, las autoridades judías, permitían que Jesús siguiese levantando masas, siguiendo y levantando, digamos, un movimiento diferente al que ellos estaban pregonando, iba a ser peligroso, porque la autoridad romana inmediatamente iba a utilizar la opresión para castigar a los religiosos por no tener en orden la región. Por lo tanto, es la causa que habla Juan capítulo 11, 50 y 51. La causa política es que les iban a reclamar a ellos que no tenían tranquilos a los judíos. Y por lo tanto iba a ser suficiente causa para que los exterminaran. Por la causa de un judío, a ellos los iban a oprimir. Roma iba a utilizar la opresión, el castigo, iban a venir para poder destruirlos. Entonces, aparentemente la causa política es que si no controlan a un judío que les está causando problemas, ellos iban a ser los culpables. Pero la verdadera causa interna, porque usted me dirá, pero ¿será esa la causa interna real? Pues no, hermanos, y se lo digo con toda sinceridad. La figura de Jesús era un problema porque las autoridades judías se dividían en fariseos, en saduceos. Estos eran prácticamente los que estaban y tenían la religión en sus manos. Entonces, ¿por qué tenían que asesinar a Jesús? Lo tenían que asesinar porque los saduceos recibían ayuda de Roma. Y si Jesús no lo tenían controlado, lo primero que iba a hacer Roma era tomar a los saduceos y lógicamente iban a perder el control político que tenían. Los saduceos eran los liberales, no tenían concepción de la resurrección, ellos no creían en los espíritus, tenían varias concepciones los saduceos. Eran los liberales de su tiempo. Pero lo único que les convenía era que como eran gente apegada a Roma, no les convenía que anduviera por ahí un judío hablando de sanidad, hablando del reino. Eso no les convenía a ellos, porque Jesús es incómodo a la autoridad. Ahora, los fariseos tenían otra razón. Los fariseos son los dueños, los propietarios de la religión. Y Jesús ya les había causado bastante problema. Jesús ya les había causado bastante problema. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían la costumbre de adueñarse de la ley. Ellos eran los intérpretes, eran los que decían que se cumpliera la ley, coma por coma, punto por punto. Si se levantaba un movimiento que seguía a Jesús, ¿qué es lo que iba a perder el fariseo? El poder religioso. Mire, Jesús incomoda, ¿sabe por qué? Jesús incomoda porque a veces nos comportamos como que fuéramos saduceos o como que fuéramos fariseos. Nos incomoda que Jesús nos quite ese predominio, el ir a ganar almas un domingo, el ir a predicar el evangelio, incomoda a los saduceos. Pero ¿qué pasa con aquellos que se adueñan de la religión? ¿Qué pasa con aquellos que sacan a la gente de los ministerios? Aquellos que tienen el gran dominio sobre los ministerios. ¿No son fariseos? Claro que sí. A veces nos adueñamos de los ministerios. Jesús nos hace estorbo. No nos conviene la persona de Cristo. Y eso sigue siendo incómodo hoy en día. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia hay saduceos y hay fariseos. Hay saduceos que no quieren servir, que no quieren predicar, que no quieren evangelizar, que no quieren ir a ninguna parte a hablar de Jesús, que les incomoda la persona de Cristo. Pero hay fariseos que en torno a la ley, porque se inventan religiones, se inventan concepciones religiosas, tienen actitudes de fariseo en el sentido de que ellos son los que designan los que van a entrar al culto, los que no van a entrar al culto, si alguien es muy pecador, si esta teología es buena o no es mala. Fariseos. Seguimos siendo igual. Ahora, yo no les traje aquí solo para predicar esta parte, pero ya podemos increpar, ya podemos analizar que el proceso de Jesús tiene dos etapas. Y ya podemos analizar que las causas por las cuales llevaron a la muerte a Jesús son de causas políticas, religiosas. Pero también está ese designio de Dios, el designio eterno de Dios, que en su gran amor y misericordia
entregó a su Hijo beneplácitamente para que Él pudiera darnos el perdón de pecados. Esa es la realidad. Ahora, revisemos el proceso de Jesús, el proceso religioso, y veamos la violación de los derechos de Jesús. O sea, los procesos legales tenían que tener cierto tipo de reglas. El derecho judío era consuetudinario, es decir, no se había forjado a la luz de las costumbres. Iba a ser mucho tiempo después, cuando ya esas tradiciones, esas costumbres se iban a plasmar en el Talmud, y después iba a ser una interpretación a Mishnah. Ahora, ¿cómo comienza este derecho consuetudinario? Bueno, ellos tenían principios, ¿verdad?, con respecto al derecho. Voy a leer primero la parte que nos concierne en Mateo 26 y después vamos a sacar las violaciones, porque la pregunta de esta noche ¿es legal el juicio de Jesús? ¿Es legal el juicio de Jesús? Pues entonces ahora lo vamos a revisar rápidamente. Primero, el texto de Mateo nos introduce bajo un escenario. Vamos a ver cómo fue el proceso. El proceso religioso de Jesús tuvo tres diferentes etapas. Estoy hablando del proceso religioso. Primero, van a ponerlo a la orden de Anás. Anás era el sumo sacerdote que todavía tenía ese título para esta época. Caifás, su yerno, era el que tenía el verdadero sumo sacerdocio, pero como la influencia de Anás era tan fuerte, entonces por esa razón es que en ese momento estaban los dos sumos sacerdotes. El sumo sacerdote que tenía la calidad como tal, el que era conocido como tal, que era Caifás, y su suegro llamado Anás, que era el que llevaba el control detrás de bambalinas. El personaje que daba el rostro era Caifás, pero Anás no había perdido su poder. ¿Por qué razón? Porque el sumo sacerdocio en estas épocas se establecía por cuestiones plenamente de influencias o por dinero. Anás había llegado a acumular tanta plata que los mismos romanos le tuvieron que decir: tenemos que quitar, porque había robado tanto, se había beneficiado tanto de la religión que era necesario hacerlo de lado. Por esta razón toma el lugar Caifás, su yerno. Se la supo ingeniar Anás de tal manera que, a pesar que él no era la figura predominante, él seguía manejando las cosas detrás del escenario. Ahora, el texto de Mateo no nos lo dice, pero antes del versículo número 57 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Antes de eso, cuando lo capturaron y arrestaron a Jesús, lo llevaron a la casa de Anás. Juan capítulo 18 va a decirnos prácticamente, versículo número 12 al 24, nos va a decir de que Anás va a comenzar a hacer preguntas con respecto a su doctrina y con respecto a sus discípulos. Eso es lo que dice Juan. Entonces, vea el calvario de Jesús desde dónde comienza. Comienza desde el momento que lo capturan, lo ponen a la orden de Anás, que no tenía que haberlo hecho, pero ya lo vamos a señalar. Anás comienza a hacerle un interrogatorio y le pregunta acerca de su doctrina y le pregunta acerca de sus discípulos, pero como el proceso va a ser largo y tienen que mandarlo donde Caifás, después de salir de la casa de Anás va a ir donde Caifás, su yerno. Y donde Caifás, que ya está en el capítulo 26, nosotros encontramos aquí ya el proceso que Caifás va a seguir. Primero, dice el versículo número 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Dos elementos dice el texto. Número uno, el concilio, que era el Sanedrín, estaba compuesto por 71 judíos, 70 hombres, los más prominentes eran saduceos, el segundo grupo era fariseo, pero era un sumo sacerdote que hacía el equilibrio en el grupo de los 70. Lo que sucede es de que este Sanedrín, lo más seguro es que no haya sido el Sanedrín completo, sino que haya sido un Sanedrín más pequeño. ¿Por qué razón? Porque era de noche. Y esto sucedió después de que Jesús había tomado la cena con sus discípulos. Después Jesús fue a Getsemaní. Después de Getsemaní fue capturado. Después fue puesto a la orden de Anás.
Ya para estas épocas era ya muy adentrada la noche y habían reunido solo un pequeño grupo. Sanedrín viene de la palabra hombres sentados. Eso es lo que significa Sanedrín. Y estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia de los judíos. Ahora, mire qué interesante el texto evangélico, cómo nos presenta la situación religiosa. Escuche lo que dice el 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Dos cosas. Primero, ya saben cuál va a ser la sentencia, porque dice que ya ellos quieren entregarle la muerte. Es un proceso fallido desde el inicio. Y número dos, buscaban falso testimonio. Qué interesante. La Corte Suprema de Justicia religiosa, corrompida, sobornada, adiestrada para la maldad, no está muy lejos de nuestra realidad. No está muy lejos de las cosas que han pasado en nuestros países latinoamericanos. Desde el principio ya saben cuál va a ser la sentencia, porque ya saben que los van a entregar a la muerte. Si lo que andan buscando es solamente hacer un pequeño proceso para que no digan que violaron una cierta ley. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, se les ocurre prueba. ¿Qué tipo de prueba vamos a presentar? Testimonial. La palabra, en el Antiguo Testamento, la ley manifestaba que todo proceso se tenía que poder resolver por la manifestación de 2 o 3 testigos. Entonces ellos dicen, vamos a buscar testigos, pero fueron tan absurdos que ni tan siquiera pudieron adiestrarlos y poner a los 2 testigos y decirles, mira, vas a decir esto. No, escuchen lo que dice el texto, versículo 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. O sea, eran testigos falsos, pero que no estaban de acuerdo. Ellos no tuvieron el tiempo como para decirle, mira, vas a ponerte de acuerdo y vas a decir esta situación tal como te la vamos a dictar, y poner de acuerdo a los 2 testigos para falsear. Entonces, hay 2 señalamientos. Número 1, hay una intención de buscar testigos falsos, y número 2, falsos testigos, pero falsos testigos que ni de acuerdo se han puesto. Esta es la primera forma. La presentación de pruebas en nuestro sistema jurídico puede ser prueba documental, prueba instrumental, prueba testimonial. En el sistema judío no, eran los testigos la principal base de la causa. Pero ¿qué sucede? La principal base de la causa no sirve. ¿Por qué razón? Porque tenían falsos testigos y porque no los habían puesto de acuerdo para decir una sola verdad. Escuchen lo que dice el versículo número 60. Y dice así, 61, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esta es la declaración de los testigos. La declaración de los testigos dice que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Miren lo que están diciendo. Dicen que Jesús ha dicho que Él puede destruir el templo. Pero realmente, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Era un falso testimonio y no se ponían de acuerdo. En Juan capítulo 2, verso 19, no dice eso. Juan capítulo 2, verso 19 dice así. Juan capítulo 2. Versículo 19 dice así. Escuchen. Dice así. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue reedificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Lo que está hablando es que Jesús nunca dijo, yo lo voy a destruir. Les decía a ellos, destruid el templo. Él jamás dijo, yo lo voy a destruir, pero los falsos testigos declaraban que él había dicho que él iba a destruir el templo. Él jamás dijo que iba a destruir el templo. Él jamás dijo que iba a destruir el templo. El texto de Juan 2:19 dice, destruir el templo. Él nunca dijo, yo lo voy a destruir. Y la acusación, la declaración de los testigos es esta. Es que dijeron en el 61, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Falso, jamás había dicho eso Jesús. Jamás lo había dicho. Pero ¿qué sucede?
Vea lo que pasa en el 62. Lo que sucedió es, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada que testifican estos contra ti. ¿Qué es lo que pasa? Ellos estaban confundidos, no daban buenas versiones, estaban diciendo mentiras. Y en ese momento se levanta el sumo sacerdote y le pregunta, y le dice, escuche las dos preguntas que le hace, y le dice: no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos acusan? Nos defendemos, gritamos, decimos esto no es así. ¿Qué hace Jesús? Mira lo que dice el versículo 63. Mas Jesús callaba. Mas Jesús callaba. ¿Por qué calla Jesús? ¿Por qué puede callar un hombre? Calla porque sentía la opresión de la autoridad. Los testigos estaban por un lado, Caifás en el otro, y en ese momento responder, decir algo, porque necesitaban que él declarara algo, pero Jesús callaba. A veces callamos porque nos oprimen, callamos porque hay personas que son oprimidas, porque son abusadas sexualmente, porque son despojadas y no dicen nada. Pero Jesús estará callando porque tiene miedo de ellos, porque es un cobarde. ¿Estará callando porque ellos lo están oprimiendo, lo están obligando? No. Jesús calla. Jesús calla por dos razones. Primero, porque los que son sabios tienen que callar. Y segundo, porque el que se calla es porque sabe quién es el que tiene el control de todo. Yo comencé la enseñanza con dos noticias. La OIT puede decir que vamos a perder los trabajos. Pero ¿qué nos toca? Callar. Porque nosotros sabemos quién es el que tiene el control de todo. Y ese es el Señor, el Dios Todopoderoso. Jesús no tenía que defenderse, no tenía que gritar. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía el control de todo lo que estaba sucediendo. Él no tenía que gritar, ni defenderse, ni exclamar. Se quedó callado. Porque es el silencio que dice Isaías en capítulo número 53. Es el silencio que nos habla de lo que estamos sufriendo. Aunque las noticias digan tantas cosas, aunque la televisión diga tantas cosas, aunque esto dure no sé cuántos meses, nosotros tenemos que callar porque sabemos que el Dios eterno no se ha movido de su trono. Él tiene el control de todo, Él tiene el gobierno de todo, Él tiene el gobierno de los cielos y de la tierra. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Te están haciendo daño, déjate llevar. Te están ofendiendo, guarda silencio y deja que las cosas pasen. Vas a perder el trabajo, guarda silencio y confía en Dios. No tenés un centavo en tu bolsa porque no te van a poder pagar. Cállate. Dios tiene el control de todo. Solo húndete de rodillas ante la presencia de Dios. Humíllate en el suelo y clama al Señor. Pero guarda silencio. No reclames, no reniegues. Eso es lo que sacamos del juicio de Jesús. ¿Y qué pasa? Cuando el sumo sacerdote el primer método que ocuparon fueron testigos, no les pegó porque los dos estaban confundidos, los testigos se contradecían, lo que decían era falso porque los testigos decían, este dijo, yo voy a destruir, y era falso. Juan 2 dice que fue el contrario, dice destruido, o sea, destruían ustedes. Jesús nunca había dicho esa palabra, era falso. Entonces ahora va a utilizar esta es una forma de coacción del hecho de poder obligar a una persona a que diga algo. Está coaccionando a Jesús. Y era la forma del voto o declaración. La palabra se utilizaba así: te conjuro. Eso es,
te conjuro, te exhorto a que digas si es cierto tal cosa. Ese es el método que ahora va a utilizar Caifás. Está tan desesperado porque ellos ya tienen la sentencia y la sentencia es muerte. Pero lo que tienen que hacer es tratar de ver que les quede un poquito arreglado el juicio. Porque no pueden de un solo tirarlo a la muerte. Tienen que tener un alegato. Entonces, ahora Caifás se va a levantar frente a él y al ver que Jesús no dice nada, en el verso 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Dos preguntas. Te conjuro que nos digas si eres el Cristo y si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué no decía nada Jesús? Porque lo que le estaban diciendo eran mentiras. Pero ahora Jesús nunca jamás había proclamado que Él era el Hijo de Dios. Todas las declaraciones de la deidad de Jesús eran en privado. Lo declaró Pedro, lo declaró la samaritana, lo declaró Marta. Pero ahora Caifás le pregunta: ¿eres el Hijo de Dios? Y Jesús va a responder. Escuche lo que dice el versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ese texto está sacado de Daniel capítulo 7. Y Jesús declara su divinidad. Aunque podemos notar con claridad de que tú lo dices. Jesús está cumpliendo el plan y propósito del Dios eterno. Y estas son cosas que realmente... ¿Por qué Jesús respondió? Porque Él no puede mentir. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. El mundo se puede moronar. Estamos bajo una pandemia global, pero Jesús es el Hijo de Dios. No se trata de la pandemia, no se trata de lo que estamos viviendo, se trata que nosotros como hijos de Dios creemos que Jesús es Hijo de Dios. Él lo aceptó, Él lo aceptó de esa manera. Y ahí Caifás hipócritamente se rasga las vestiduras como diciendo: qué blasfemia, ¿verdad? Que no era blasfemia. Ellos habían cambiado mucho el significado de la blasfemia. Primero era mencionar el nombre de Dios, porque lo decía el libro de Deuteronomio, pero después la blasfemia fue cambiando. Y como ya no les quedaba otro argumento, que, ojo con esto, el decir que ese era el Mesías no era algo malo. Ya muchos habían dicho que eran el Mesías, no solamente Jesús. Pero el venir y decir ser hijo de Dios implicaba hacerse igual que Dios. Entonces él declaró blasfemia. El juez corrupto, el juez impío, el sacerdote impío, el sistema jurídico impío, el sistema religioso impío castiga al inocente. Porque Jesús nunca mintió, jamás falseó, jamás engañó a nadie. ¿Era verdad lo que Jesús decía? Claro que sí. ¿Y sabe cuál es el problema? El mundo se está condenando por el mismo pecado de Caifás. Porque saben que Jesús es Dios, pero no quieren investigar si es verdad o es mentira. Ahora que tienen que investigarlo, ahora tienes que ver la verdad e investigar la verdad. Porque la gente no quiere investigar si Jesús es Dios. La gente no quiere investigar. Ustedes quieren la cura de la pandemia. Investiguen quién es Jesús. Investiguen quién es el Señor. Averigua quién es el que tiene la verdad. Y te vas a dar cuenta que Jesús nunca ha engañado a nadie. Él es el Hijo de Dios. Cuando escucharon esta declaración de Jesús, se rasga la vestidura del sumo sacerdote hipócritamente, porque era un hipócrita, porque no estaba quejándose, estaba contento, alegre, porque ya tenía cómo matarlo.
Pero ¿qué es lo que hace? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. 66. ¿Qué os parece? Y él respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Y desde ahí comienza el sufrimiento de Jesús. 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En otro texto dice que le taparon la cabeza, lo escupieron y lo humillaron. ¿Cuál es la sentencia por la cual determina el juicio religioso? La sentencia es blasfemia. Ahora, ¿se violaron los principios del juicio? ¿Se violaron los principios legales? Claro que se violaron. ¿Cuáles principios se violaron? Escuche bien. Número 1. El Sanedrín no podía reunirse jamás, nunca de noche. Tenía que ser de día y en sesión pública. Número 2. Escuche bien. Cuando se presentaban testigos y si se lograba determinar que los testigos mentían, ellos tenían que matarse, ellos tenían que ser apedreados por la mentira que estaban diciendo. Ellos tenían que morir por esa causa. Lo que tenía que haber hecho Caifás es detener el juicio, pararlo, agarrar a los testigos y matarlos. Y si la pena era pena de muerte, a ellos les iba a tocar la pena de muerte. Es lo que decía la ley. Número 3. Se establecía que cuando se juzgaba a una persona tenía que tener testigos de defensa. ¿Quiénes son los testigos de defensa de Jesús? No tenía testigos, no tenía testigos. Nosotros somos los testigos de Él, que ahora podemos decir que Él es limpio, que Él es puro y santo, y ellos eran inconversos y eran impíos. Pero Él no tenía testigos de defensa. Número 4. Cuando se daba una sentencia de muerte, se establecía un día de por medio para poder establecer los criterios y poder crucificarlo, poder asesinarlo después de 2 o 3 días. ¿Qué hicieron ellos? En la misma noche consiguieron todo el movimiento para que la mañana siguiente pudiera asesinarlo. Después de eso, ¿qué otras cuestiones fueron violadas? La Mishnah prohibía por completo, que se juzgara a una persona por su propia declaración. No se puede tomar la declaración del reo y de la declaración del reo tomar la causa de muerte para él. ¿Y qué hicieron ellos? Esperaron que él declarara y que de la misma declaración de Jesús, de esa misma declaración, lo mataron, le violaron sus derechos. Pero no solamente eso, jamás nunca el juez podía ser testigo o parte del proceso. ¿Y qué vemos a Caifás? Caifás era el juez y Caifás era quien lo estaba juzgando, y Caifás era el mismo testigo. No solamente eso, la ley prohibía por completo de que en un momento determinado se pudiera venir y juzgar a alguien por solamente decir que era el Mesías. No era así. Se violaron tantos derechos. El Sanedrín, el concilio, se tenían que reunir todos por completo, se tenía que hacer en público, no se podían tener testigos falsos, no se podía ejecutar el mismo día de haberse juzgado, no se podía ser acusado por la misma declaración del mismo, y no tenía defensa. ¿Cuántos preceptos se violaron? Y no estoy hablando de derechos humanos, porque eso es muy adelante. Estoy hablando de que habían violado la ley. En el mismo proceso, metieron los testigos, las pruebas, la declaración, la sentencia, revolvieron todo solamente para acusar a Jesús. Sentencia: blasfemia. Blasfemia. El juicio más ilegal que ha existido de toda la historia es el juicio de Jesús. Pero ahora termino. Yo te digo que los causantes de la muerte habían sido estos religiosos, los romanos, los judíos, los saduceos, los fariseos, que les incomodaban.
Pero nosotros también somos los causantes de esa muerte. Porque si nosotros tuviésemos a Jesús enfrente, lo volveríamos a pasar por la misma pena y por la misma sentencia. Porque un hombre puro y santo, nuestra sociedad lo reprende, lo margina, lo humilla. La santidad no está de moda. Tal vez después de esto, la santidad sí está de moda. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que aceptar una cosa. Jesús cayó por amor a nosotros. Porque era necesario que se cumpliera el propósito divino de Dios. Las fuerzas del mismo infierno actuaron para que de esa forma las autoridades judías pudieran actuar de la forma que Satanás les dictaba. Pero antes de eso, Dios ya había establecido que el Hijo de Dios tenía que morir por causa de nosotros. La palabra callarse es una palabra en el texto griego que significa actitud impasible, tranquila, absoluta quietud. Eisio en griego. Esa es de la forma en que nosotros tenemos que responder a la injusticia. Esa es de la forma que tenemos que responder ante esta situación que estamos viviendo. Esta es la manera en que nosotros tenemos que someternos a Dios y dejar que Él controle todas las cosas. Y si vamos a aprender algo del juicio religioso de Jesús es inocente y las naciones somos culpables de haber abandonado al Hijo de Dios. Hermanos, esta es la sentencia.